Pensamientos para la reflexión, la meditación y la visualización. Dicen que venimos al mundo sin nada y nos iremos de manera igual. En realidad, no traemos nada porque somos todo y no nos iremos sin nada porque somos todo, debido a que nuestro ser es la conciencia cósmica, Dios en expresión relativa. Se dice que muchos son los llamados y pocos los elegidos. Con la llegada de Jesús el Cristo, ahora son todos los llamados y todos los elegidos, porque nadie queda fuera del plan supremo, en donde el siguiente en encontrarse a sí mismo eres tú. La personalidad humana o ego no es que esté mal, sino que no expresa su conciencia en plenitud. Esto es que expresa el ego menos conciencia de su ser y el sentir para sí mismo, como para todo lo que le rodea. Al iniciar el camino espiritual se proyecta la real expresión y expansión de plenitud. Yo creo en mi ser interior por sus inagotables recursos y posibilidades. Y yo creo las condiciones en mi vida para manifestar a mi ser en el mundo material, con el infinito poder de amor, sabiduría y voluntad. Ser no es lo mismo que estar. Dios está en los animales, plantas, etc., mas no son Dios. Dios está en el hombre y es Dios en manifestación relativa, como centros de su acción. Al ampliar la conciencia a la imagen yo soy, no se trata de que el ego o conciencia personal muera, sino que este ego se funda en la conciencia divina, porque la muerte del ego o yo personal sigue siendo un concepto mental de este yo personal. No es que Dios vea el mal, sino que solo ve qué tan alejado estás de Él y por eso te envía lo necesario para que retomes tu camino espiritual. El mejor tiempo en la vida es el que está sucediendo en este momento, es decir, la vida misma formada en tiempo presente. Ahora mismo vive en plenitud, es cuestión de expresión, percepción y sentimiento. La ley de afinidad actúa en el expresar, porque el expresar está relacionado con tu ser y atrae a seres afines a ti. En base a lo que das, atraes. Según la idea que tengas de ti mismo, así percibes tu mundo material. Das lo que eres y eres lo que percibes. Una afirmación contiene la fuerza de la creación si se realiza con el corazón, que es el amor infinito, tu conciencia de ser. Solo con el amor incondicional y el dominio de la mente podrías silenciar esta y así encontrarte por percepción interna a ti mismo, como el ser que trasciende de esta existencia a la vida eterna, el ser de luz que sabe, es y puede todo. Lo difícil en un camino espiritual no es unificarse con la conciencia divina, sino dejar de sentir la conciencia personal. Cuando meditas te conectas con tu ser interior, con todo ser en la humanidad y con el ser cósmico en unidad. Jamás te quedas solo. Atraes a todo ser en unificación hacia ti. La ley del karma o la ley de acción y reacción no es un castigo, solo es la respuesta idéntica a lo que se expresa en el nivel de vibración emitido y recibido. No somos seres de luz viviendo una experiencia humana. Somos el ser de luz expresando la manifestación del ser cósmico en condición relativa en el mundo material, como Jesús el Cristo dijo, yo y mi Padre somos uno. ¿Cuál es el significado de gracias? Es la afirmación que la gracia de Dios está contigo, es decir, que tienes la luz espiritual de Dios en ti y que se manifiesta. Yo soy principio impersonal divino, base de toda posibilidad de acción y manifestación, punto de partida para la comunicación con Dios. A través de Hermes Daniel.